¿Qué pasaría si un día decides romper las reglas? Si en lugar de seguir el camino que todos esperan, eliges el tuyo? Si te atreves a desafiar lo establecido porque dentro de ti arde una necesidad imparable de hacer algo más grande, algo que realmente signifique algo. Ese impulso, esa chispa de rebeldía, puede ser el inicio de una historia que cambie todo. Pero el camino no será fácil. ¿Te atreverías a dar el primer paso? Prepárate para Transformers 1, una odisea épica hecha realidad por las mentes visionarias de Michael Bay y Steven Spielberg. En esta aventura, la rebelión se enciende, los límites se rompen y el destino se reescribe. ¿Estás listo para desafiar lo establecido y encender tu chispa de cambio? Esto fue exactamente lo que le ocurrió a Orion Pax, un pequeño robot minero de la ciudad de Yacon, en el lejano planeta de Cybertron. Su historia comienza el día en que él toma una decisión que cambiará su destino para siempre. Ingresa de manera ilegal a un edificio de archivos prohibidos, un lugar donde se resguarda el conocimiento más antiguo y oculto sobre la verdadera historia de Cybertron. Dentro de aquel oscuro archivo, Orion Pax encuentra algo inesperado, una pequeña tarjeta de datos cubierta de polvo y olvidada por el tiempo. Al activarla, se despliega ante él una historia que cambiará su visión del mundo para siempre. Al principio de los tiempos, antes de que Cybertron se alzara como el hogar de los Transformers, existió una poderosa entidad llamada Primus, un ser supremo que en su infinita sabiduría decidió sacrificarse para proteger el universo, transformándose en el planeta Cybertron mismo. Desde su núcleo, Primus dio vida a 13 grandes guerreros, los legendarios Prime, los primeros Transformers, cuya misión era velar por el futuro del planeta y de todas sus generaciones venideras. Pero Primus sabía que sus hijos necesitarían más que fuerza y liderazgo. Para guiarlos, creó la matriz de liderazgo, un artefacto de poder incalculable, capaz de canalizar la energía vital conocida como Energon. Esta fuente de energía sagrada aseguraría la supervivencia de los Transformers, permitiéndoles prosperar y evolucionar a lo largo de los siglos. Sin embargo, con el paso del tiempo, la matriz de liderazgo se perdió, y con su desaparición, el flujo de Energon se detuvo. Sin la matriz, el Energon de Cybertron se ha secado, obligando a los cybertronianos a excavar en las profundidades de la superficie en busca de depósitos para sobrevivir. Orion Pax observa la grabación con los ojos fijos en el holograma. Sin embargo, un robot de vigilancia emergió de las sombras y en cuestión de segundos la alarma resonó por todo el edificio. El eco metálico de la advertencia no tardó en atraer refuerzos, y a través de la entrada principal, dos figuras avanzaron con paso firme: Darkwing y su hermano, guardianes del archivo. Darkwing levantó su arma con precisión letal, bloqueando cualquier posible escape. Orion Pax permaneció quieto por un instante. Analizando la situación, estaba atrapado. Los dos robots de vigilancia lo observaron con desdén. Sabían que no tenía engranaje, el cual le permite transformarse, lo que lo hacía aún más vulnerable. La burla era evidente. Para ellos, Orion no era una amenaza, solo un obstáculo que debían eliminar. Pero Orion no tenía intención de rendirse. Con un movimiento repentino, golpeó un estante cercano, haciendo caer varias cajas metálicas, y sin mirar atrás, emprende la huida. A sus espaldas, los disparos de energía comenzaron a iluminar la oscuridad, impactando contra las paredes y el suelo, apenas rozándolo. Al final del pasillo, ve su única oportunidad, una ventana. Sin detenerse, se impulsa con todas sus fuerzas y salta al vacío. Orion Pax cae en picada por la inmensa ciudad de Cybertron y logra impulsarse contra una estructura metálica y aterrizar sobre el techo de un tren del metro, que avanzaba a toda velocidad transportando mineros. El impacto casi lo hace resbalar, pero se aferró con fuerzas mientras el vehículo recorre las enormes estructuras de la ciudad. Piensa que había logrado escapar, pero al llegar a la estación, Darkwing y su hermano ya lo estaban esperando. Sin ruta de escape, Orion sabía que esta vez tendría que enfrentar a sus perseguidores. Y justo cuando Darkwing y su hermano avanzaban para capturar a Orion, un robot minero con un movimiento calculado distrae a los guardias. Aprovechando la oportunidad, Orion se desliza rápidamente hacia el contenedor, ocultándose dentro de una de las enormes herramientas diseñadas para excavar en las minas. Cuando ya está en calma, el robot le dice que ya puede salir. En ese momento, Orion reconoce de inmediato a su salvador. Es D16, su mejor amigo. D16 le pregunta que si otra vez estaba husmeando en el archivo. Orion asintió, no tenía sentido negarlo. Le dice que está buscando información sobre la matriz de liderazgo. Si la encuentra, el Energon volverá a fluir y no tendrán que seguir excavando solo para sobrevivir. D16 suspira y, sacudiendo la cabeza, le dice a Orion que ese no es el trabajo de ellos. Sentinel Prime ya está en la superficie, arriesgando su vida para encontrar la matriz. Nosotros somos mineros, solo estamos aquí para extraer lo que queda del Energon. Pero Orion sentía algo distinto, un llamado más grande, una certeza inquebrantable. No estaba destinado a ser solo un minero, él podía ser más, y lo haría sin importar el riesgo. De regreso en las minas, Orion y D16 retoman su trabajo, y de repente, un destello azul intenso ilumina la caverna. Habían encontrado una beta de Energon, pero algo no estaba bien.
El material vibraba de forma inestable, emitiendo pulsaciones erráticas de energía, y antes de que pudieran reaccionar, una explosión sacudió toda la mina. La onda expansiva derribó estructuras, desatando una lluvia de escombros y provocando un colapso parcial en el túnel. En la confusión de la huida, un minero llamado Jazz queda atrapado bajo un enorme bloque de escombros. Orion y D-16 corren hasta él e intentan liberarlo, pero el derrumbe lo había inmovilizado por completo. Inmediatamente se comunicaron con su supervisora, Elita 1, informándole sobre la situación, pero su respuesta es firme y tajante. Les dice que no rompan el protocolo. Sin embargo, ignoran la orden. Jazz no podía quedarse atrás. Orion y D-16 se apresuran a remover los escombros, pero sus esfuerzos inesperados solo empeoran la situación, y una nueva sección de la mina cede, desatando otro derrumbe. El incidente no pasa desapercibido. Elita 1, quien estaba a cargo de la operación, fue responsabilizada por la falla en la seguridad. Las consecuencias fueron inmediatas. Acusada de negligencia, fue destituida de su cargo y enviada al área de manejo de residuos. Sentinel Prime regresó a Iacon con malas noticias. Su expedición en busca de la matriz de liderazgo había sido un fracaso. El Energon escaseaba cada vez más y la desesperación se hacía sentir entre todos los habitantes de Cybertron. Sin embargo, en lugar de reforzar las operaciones mineras, ordenó la suspensión temporal del trabajo. Se acercaba un evento importante, la carrera Iacon 5000, un espectáculo que mantendría entretenida a la población en tiempos difíciles. Para Orion y D-16, la noticia era una oportunidad. No querían ser solo mineros, querían demostrar que podían ser más. Así que, en secreto, deciden entrar en la carrera. El rugido de los motores llenó el circuito cuando la competencia comenzó. Orion y D-16 lucharon con todas sus fuerzas, esquivando obstáculos y usando cada truco que se conocían. Pero no fue suficiente. A pesar de su esfuerzo, fueron derrotados. Sin embargo, algo inesperado ocurrió. Sentinel Prime había observado la carrera. En lugar de castigarlos por desafiar las reglas, mostró interés en su potencial. Como prueba de confianza, ordenó que fueran reasignados a su torre bajo la supervisión de un guardia de seguridad. Pero la suerte no estaba de su lado. El guardia asignado no era otro que Darkwing, quien no ocultaba su desprecio por Orion y D-16. Aprovechando la oportunidad para humillarlos, decidió enviarlos a una de las zonas más peligrosas de la ciudad, el área de fundición de escombros. Fue entonces cuando se encontraron con un nuevo rostro, B-127. A diferencia de otros mineros, B-127 parecía extrañadamente animado a pesar del entorno sombrío, pero lo más peculiar era que no estaba solo. En un rincón oscuro del taller hablaba con 3 robots viejos y deteriorados. Sus cuerpos estaban corroídos por el tiempo. Orion y D-16 intercambiaron miradas. No estaban seguros que si B-127 estaba bromeando o si realmente había pasado demasiado tiempo solo. Pero justo cuando Orion se acercó para inspeccionar a uno de los robots, accidentalmente tocó su cabeza, que se desprendió de su cuerpo y rodó por el suelo. El impacto activó un sonido distorsionado dentro de la cabeza desprendida. Había un mensaje. Las palabras eran débiles, entrecortadas, pero transmitían un llamado urgente. Una proyección holográfica iluminaba la penumbra. Era un mensaje de socorro de Alpha Trion, uno de los legendarios Primes. Su voz, aunque distorsionada, transmitía urgencia. Junto con su llamado, el mensaje contenía coordenadas exactas de su ubicación. Orion y los demás sabían que no podían ignorarlo. Si Alpha Trion seguía con vida, tal vez aún existía esperanza para Cybertron. Su única opción era tomar un tren de carga hacia la superficie. Aprovechando un descuido en la vigilancia, se infiltraron en uno de los vagones, pero no estaban solos. Justo cuando el tren comenzó a moverse, una voz familiar los interrumpió. Elita 1. Para su sorpresa, ella había sido reasignada a tareas ferroviarias tras su destitución. Al verlos, exigió explicaciones, pero antes de que pudieran responder, todo se salió de control. Un terremoto sacudió los rieles, generando una onda de choque devastador. Los vagones se tambalearon y descarrilaron violentamente. El impacto lanzó a los robots por los aires. El tren quedó hecho añicos. Ahora, sin otro medio de transporte, no les quedaba más que cruzar a pie el desierto de Cybertron. A pesar de su resistencia, Elita no tuvo más remedio que unirse a su peligrosa travesía. Tras una agotadora caminata, localizaron una cueva oculta entre las dunas metálicas. En su interior, encontraron a un Alpha Trion debilitado. Para salvarlo, usaron lo poco de Energon que llevaban consigo. Cuando finalmente recuperó la conciencia, sus palabras sacudieron los cimientos de su realidad. Sentinel Prime no era el héroe que todos creían. Alpha Trion les reveló la terrible verdad. Sentinel nunca fue un verdadero Prime. Solo era un asistente de los originales, quienes sacrificaron todo para proteger Cybertron de los invasores Kittenson. Pero Sentinel los traicionó, los asesinó por envidia, deseaba la matriz de liderazgo para sí mismo, pero cuando intentó tomarla, se desmoronó en polvo bajo su toque corrupto. Desde entonces, para mantenerse en el poder, hizo un pacto con los Kittensons. A cambio de su gobierno sobre Cybertron, les entregaría Energon, forzando a los robots sin engranaje para extraerlo de las profundidades del planeta. Y justo cuando Alpha terminaba su relato, una sombra oscureció la entrada de la cueva. Desde la atmósfera, una nave de los Kittenson descendía sobre Cybertron. Los verdaderos amos del destino del planeta habían llegado. Una acalorada discusión entre
Orion y D-16 alcanzó su clímax. Desilusionados y heridos por la opresión, el ambiente se llenó de resentimiento cuando Alpha intervino. Explicó que Sentinel había arrebatado los engranajes que permitían a los robots transformarse, negándoles así una parte esencial de su naturaleza, pues todos nacieron con ellos. Con un gesto de desafío y esperanza, Alpha entregó al equipo los engranajes de los Primes caídos, brindándoles la posibilidad de recuperar su capacidad de transformación y con ello un atisbo de libertad. Mientras el grupo se preparaba para abandonar la cueva, la amenaza se hizo inminente. Sentinel y sus subordinados los habían localizado. Con una determinación silenciosa, Alpha decidió quedarse atrás para enfrentar al enemigo, permitiendo que el resto huyera. En una confrontación brutal, fue capturado y poco después asesinado por Sentinel, quien mostraba sin piedad su despiadada ambición. Con el dolor y la furia a flor de piel, el equipo se comprometió a exponer la corrupción de Sentinel utilizando el chip que Alpha les había entregado, el cual tenía pruebas de su traición. Sin embargo, la sed de venganza seguía encendida en D-16, quien insistía en que Sentinel debía morir como castigo. Orion, consciente de la venganza ciega que podía poner en riesgo la misión, le reprendió con firmeza, recordándole que su lucha era por la verdad, no por la revancha personal. La situación dio un giro inesperado cuando la pandilla fue secuestrada por un grupo clandestino de robots, la Guardia de Elite, servidores leales a los Primes originales. Su líder, Starscream, explicó que habían sido testigos de la traición de Sentinel hace tiempo y que desde entonces se ocultaban esperando el momento para vengarse. Inicialmente se negaron a colaborar con el equipo, pero la tensión se intensificó cuando D-16 desafió a Starscream en un violento combate. Tras una lucha encarnizada, D-16 logró vencerlo, convirtiéndose en el nuevo líder de la Guardia Elite. Orion, al ver cómo la sed de venganza transformaba a su amigo, sintió una profunda inquietud. El clímax llegó de manera abrupta. Sentinel y sus guardias emergieron para arrestarlos a todos. Se desató una pelea feroz en la que entre chispas y golpes, Orion y Elita cayeron inconscientes, sepultados por escombros. En medio del caos, el valioso chip que contenía la verdad fue destrozado, borrando la prueba irrefutable de la corrupción de Sentinel. Cuando el polvo se asentó, D-16, Starscream, B-127 y la mitad de la Guardia Elite fueron capturados, dejando el destino de Cybertron pendiendo de un hilo y la rebelión apenas en su inicio. Una vez que Orion recuperó la conciencia, se encontró al borde de la desesperanza, con el peso de la tragedia aplastando su espíritu. Fue entonces cuando Elita, con una voz llena de convicción, le recordó que fue su anhelo de una vida mejor lo que lo impulsó a embarcarse en esta aventura. Sus palabras reavivaron la chispa en su interior, y motivados, Orion y Elita se dispusieron a reunir a los miembros restantes de la Guardia Elite que aún no habían sido capturados, con la firme intención de exponer a Sentinel y revelar la corrupción que lo había llevado a traicionar a los Prime. Mientras tanto, D-16 sufría a manos de Sentinel, quien lo torturaba despiadadamente tras descubrir que había tomado el engranaje de su ídolo, Megatronus Prime, antes de marcarlo con su siniestro símbolo. Sentinel buscaba quebrantar su espíritu. Sin embargo, en el último momento, Orion llegó al rescate de D-16, poniendo fin a su tormento. Con el fervor de un líder, Orion organizó una rebelión, convenciendo a los mineros de que se unieran a la causa al contarles la verdad sobre la corrupción imperante. Tras una larga y feroz batalla, el equipo se reunió y en un acto desesperado por dar a conocer la verdad, Orion decidió utilizar la memoria de Arachne, uno de los subordinados de Sentinel. Tras un feroz enfrentamiento, Elita logró obtener dicha memoria, y Orion lo usó para exponer públicamente los crímenes de Sentinel, lo que desencadenó una masiva protesta en Iacon. Pero la tensión llegó a su punto álgido cuando D-16, consumido por la sed de venganza, intentó asesinar a Sentinel a sangre fría. Al intentar intervenir, Orion fue alcanzado por los cañones disparados por D-16, quedando gravemente herido. En un primer momento, el remordimiento hizo que D-16 intentara salvar a Orion, rescatándolo de caer de un edificio. Sin embargo, la furia pronto se apoderó de él, y en un acto de brutal desprecio, repudió a Orion como amigo y lo lanzó al núcleo de Cybertron, condenándolo a morir. La venganza de D-16 no se detuvo ahí, y en un arrebato de ira, arrancó a Sentinel en dos, proclamando su gobierno sobre Cybertron tras apoderarse del engranaje de Megatronus que yacía en el interior de Sentinel, rebautizándose a sí mismo como Megatron, y comenzó a destruir todo lo que Sentinel había construido. No pasó mucho tiempo antes de que Elita y B-127 se enfrentaran a él tratando de detener su salvaje furia. Mientras tanto, Orion, tras caer en el abismo del corazón de Primus, fue revivido por el espíritu de los Primes. Ellos le otorgaron la matriz de liderazgo, transformándolo en Optimus Prime. Con su nueva identidad y un renovado sentido de propósito, Optimus regresó a Iacon. Allí se propuso a detener la destrucción iniciada por Megatron, intentando apalear a la mejor naturaleza de su antiguo amigo. Sin embargo, Megatron se demostró irredento, y tras una feroz contienda entre los dos antiguos camaradas, Optimus logró infligirle daños críticos, lo que le permitió exiliar a Megatron y a la Guardia Elite de Iacon, acusándolos de crímenes de guerra. A regañadientes, Megatron obedeció el exilio, pero no sin jurar venganza contra Optimus. Él y la Guardia se retiraron a su escondite en el desierto de la superficie, donde planeaban su retorno. Mientras tanto, recordando el día en que Orion y D-16 se conocieron, Optimus, ahora líder indiscutido de Cybertron y portador de la matriz, procedió a restaurar los engranajes de los mineros. Con ello, el vital Energon comenzó a fluir nuevamente a través del planeta. Finalmente, con su visión de un futuro renovado,
Optimus bautizó a sus seguidores como los Autobots y envió un mensaje de advertencia a los Kittensons, dejando claro que aquellos que se interpusieran en el destino de Cybertron deberían mantenerse alejados. Transformers 1 es una película que nos demuestra que muchas veces, para alcanzar lo que realmente deseamos ser, es necesario romper las reglas. No hace falta esperar a alguien que nos haga sentir especiales. Orion, un simple robot sin engranaje, descubrió y abrazó su esencia. Aunque la vida parezca dictar que debemos seguir protocolos establecidos, Orion nos enseñó que al desafiar lo convencional podemos sacar lo mejor de nosotros mismos, transformándonos y cambiar el destino de los demás. Además, la película resalta el valor de la amistad. Nos muestra cómo, en ocasiones, el deseo de venganza por sentirnos traicionados puede llevarnos a perder a personas maravillosas, como ocurrió con Orion Pax y D-16. Sin embargo, en su camino, Orion logra encontrar nuevos amigos y aliados que lo ayudan a mantener la prosperidad de su gente, convirtiéndose en el legendario líder de los Autobots y dando inicio a la historia épica que definió el universo Transformers. Si quieres descubrir los orígenes de Optimus Prime y Megatron y cómo pasaron de ser hermanos a enemigos, Transformers 1 es una película imperdible. Suscríbete a Desenfoque Movie para más análisis y curiosidades del cine. Dale like y activa la campana para no perderte nada. Te esperamos en el próximo video.